Pasando a la diapositiva de los principios que rigen la sucesión intestada, seguiremos con los principios relativos a la distribución de la herencia. Tenemos que estos principios ponen énfasis en el análisis de la distribución de la herencia por cabeza o por estirpe. El principio de la equidad personal y real, tenemos que hacer las siguientes distinciones. En relación al principio de la equidad personal, implica la ausencia de privilegios basados en la masculinidad y en la primogenitura. En nuestra legislación no existe tal distingo. El principio de equidad real implica la falta de relevancia jurídica sobre el origen y la naturaleza de los bienes. O sea que acá nos estamos alejando de los sistemas reales de llamamiento. Sin embargo, en el derecho argentino se distingue el origen de los bienes en relación a la comunidad de gananciales, en los que hay que distinguir los bienes propios de los gananciales. Y también existe otra excepción, en el caso de la adopción simple, cuando el adoptado recibe bienes de su familia biológica. El cuarto principio es el principio de la reciprocidad. Implica que si una persona tiene vocación hereditaria respecto de otra, ésta también tiene respecto de la primera. Este principio se da normalmente en la sucesión intestada. En el Código Velezano teníamos dos casos. El caso de la nuera viuda sin hijos, que tenía derechos en la sucesión del suegro, pero los suegros no tenían vocación respecto de la nuera. Y también teníamos esta excepción a la reciprocidad en la adopción simple, en que el hijo adoptivo heredaba al ascendiente. Ambas, con el Código Civil y Comercial, han desaparecido. Luego de haber analizado los principios relativos a la sucesión legítima o apintestato, diremos que en el derecho argentino se ha receptado el sistema cognaticio de línea recta y colateral, no admitiéndose la troncalidad. El actual artículo 2425 establece que en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza y el origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario. Siguiendo ahora con un análisis más exhaustivo de los principios relativos al llamamiento, diremos que el llamamiento de los herederos intestados se ordenan en tres criterios de preferencia: el de clase, el de orden y el de grado de parentesco. Comenzaremos entonces por el criterio de preferencia de clase. Las clases son categorías o grupos de personas llamadas a la sucesión en virtud de un fundamento propio de cada clase. Por eso, en el derecho es posible hablar del fundamento del ius coniugi, del ius sanguinis y el ius adoptionis. En el ius sanguinis se incluye a parientes consanguíneos o biológicos. En el ius adoptionis se agrupa a aquellos unidos por parentesco civil, que se crea entre los parientes de sangre y el adoptante y el adoptado. En ese fundamento, hoy cabría incluir al parentesco derivado de las
técnicas de reproducción humana asistida. En cuanto al ius conjugi, se incluye el vínculo entre cónyuges derivado del matrimonio. Por lo tanto, queda excluido el conviviente. Lo importante cuando analizamos las clases es que las clases no son excluyentes entre sí. Los parientes que integran las clases concurren entre sí según las reglas de la sucesión intestada. Otra cuestión importante es que la sucesión de la clase del cónyuge está prevista a partir del artículo 2433. Pero recordemos, el cónyuge no es un pariente consanguíneo, sino que es una clase autónoma. Ya explicados los distintos principios de la sucesión intestada, pondremos en práctica los órdenes y grados. Para ello, hemos trabajado en esta diapositiva con la línea recta. ¿Cómo funcionan los órdenes y grados en la línea recta? Primero entonces, recordemos el concepto de órdenes. Los órdenes sucesorios son los grupos de personas en los que se subdividen las clases. Cuando hablamos de orden sucesorio, nos referimos al orden en que se va llamando a la herencia a los distintos grupos de parientes. En la línea recta encontramos dos órdenes. El primer orden, que es la línea de los descendientes, y el segundo orden, que es la línea de los ascendientes. Entonces, en la línea de los descendientes tendremos al hijo, al nieto, al bisnieto y así sucesivamente. Mientras que en el segundo orden, la línea ascendente, tendremos al abuelo, al bisabuelo y sucesivamente. Lo importante en la línea recta es que los órdenes son llamados sucesivamente, son excluyentes entre sí. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que si existe un orden preferente, no se puede pasar al orden posterior. En el caso, siempre que haya descendientes, estos van a excluir a los del segundo orden. En conclusión, tanto en el primer orden como en el segundo orden no existe límite de grado. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley no pone límite al llamado a los parientes en esos órdenes. Para analizar los grados, tenemos que la preferencia dentro de cada orden se determina por el principio general de la prioridad de grado. En el primer orden, entonces, que es la línea descendiente, tendremos distintos grados. El primer grado, en este caso, tenemos un causante. El primer grado en la línea descendiente es la hija y el segundo grado, el nieto. Como ustedes verán, acá el padre fallece, la hija también, de modo que entra, es llamado a la herencia el nieto. ¿Por qué? Porque ha premuerto la que estaba en primer grado y es llamado el nieto que está en segundo grado. Al existir descendientes
que tienen vocación y en este caso llamado actual, que es delación, quedan totalmente excluidos los parientes del segundo orden. Se aplica entonces el principio de la prioridad de grado y en la línea recta cada grado equivale a una generación. Es decir, que habrá tantos grados como generaciones. Ahora pasamos a los órdenes y grados en la línea colateral. Como ustedes podrán observar, tenemos acá diagramados la línea colateral, que es la de aquel grupo de parientes, llámense hermanos, primos, tíos, y así sucesivamente, que se extiende por la línea colateral, que se caracteriza porque reciben la herencia o son llamados a recibir la herencia ante la ausencia de parientes del primer orden y del segundo. Es decir, los colaterales son llamados a la herencia en aquellos casos en que no exista o falle la vocación del grupo de parientes del primer orden o del segundo orden de la línea ascendente. Y son llamados, si bien están ubicados en el tercer orden, los colaterales reciben la herencia en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque son excluidos por el cónyuge, que, como vimos, es una clase, pero que estaría dentro de un orden, pero es un orden unipersonal. También hay que recordar que en el caso de los colaterales solo heredan hasta el cuarto grado. En el caso de la línea colateral, ¿cómo funcionan los grados? Dijimos que en la línea recta funcionan que cada grado equivale a una generación. En cambio, cuando hablamos de la línea colateral, es necesario remontarse desde la persona cuyo grado de parentesco se quiere conocer hasta el tronco común, del cual parten las ramas, y de ahí descender hasta el otro pariente. Los hermanos cuyo tronco común son los padres están en segundo grado. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 hermanos, el causante, tenemos 3 hermanos, 2 hermanos fallecidos y uno vivo. Entonces, nosotros tenemos que ir al tronco común. Queremos saber quiénes tienen llamamiento efectivo en esta sucesión, cuando no existen parientes del primer orden ni del segundo orden, de modo que está habilitada la sucesión de los colaterales. Entonces tendremos que fallecido el hermano 1, está señalado con esa cruz, para saber quiénes lo heredan, en la línea colateral deberemos subir al tronco común, que es el padre común de los hermanos. Cuando subimos hasta el padre, estamos en el primer grado. Luego, queremos saber
en qué lugar están los hermanos. Como ustedes verán, los hermanos están en el segundo grado. Mientras que en este caso, como la hermana también está prefallecida, deberemos descender a los hijos del hermano, que en este caso tenemos al sobrino en el tercer grado. Si hablamos de quienes están llamados a esta herencia del hermano 1, diremos que están llamados y tienen llamamiento actual el sobrino, que está en tercer grado, y el hermano, que también está en segundo grado. O sea que concurren el hermano 3 con el sobrino, que está en el tercer grado. Lo importante es recordar que hay una limitación legal en el llamamiento de los colaterales. Recordar que es hasta el cuarto grado de la línea colateral. En cuanto a los principios de la distribución, en nuestro derecho, la distribución de la herencia entre los herederos puede tener lugar por cabezas y por estirpe. La sucesión por cabeza consiste en distribuir la herencia entre tantas partes como personas sean llamadas. Si, por ejemplo, tenemos 120 pesos para distribuir en la herencia, si lo dividimos por cabeza, debemos dividir 120 en 3, de modo que cada una de ellas, cada una de estas personas o partes, recibe 40 pesos. Mientras que en la distribución por estirpe, el procedimiento es diferente. ¿Por qué? Porque se distribuye la herencia por grupos o series de parientes, tiene lugar cuando se hereda por derecho de representación y dentro de cada subdivisión o rama, la distribución se hace por cabeza. Si vamos al ejemplo anterior, tenemos una herencia de 120 pesos. De modo que, si se heredaba por cabeza, dijimos que cada uno recibe 40 pesos. Dijimos que esto se aplica en el caso de representación, cuando falla la vocación de alguno de los herederos. En este caso, por ejemplo, tenemos que la hija ha renunciado a la herencia. Entonces, ante tal renuncia, sus dos hijos pueden representar a la madre, y si a la madre le correspondía 40, este grupo, esta serie de parientes, la división se hace por estirpe. Si a ella le correspondía 40, a cada uno de los hijos les corresponderá 20 pesos. Mientras que en este otro descendiente tenemos una situación de que ha premuerto. ¿Esto qué quiere decir? Que también no puede recibir la herencia, pero sí pueden hacerlo los descendientes, que serían los nietos del causante. En tales casos también opera la representación y por lo tanto, si la porción que le correspondía era 40 pesos, ellos se dividirán por cabezas, 40 pesos dividido en 3. El resultado no da una cifra exacta, de modo que acá tenemos la operación 40 dividido 3. Recordar que en estos casos opera la representación que se aplica en la línea recta descendiente únicamente. Y en el caso de la colateral,
funciona incluyendo también a los hijos y descendientes de los hermanos.